Pueden tomar asiento y vamos a tener la lectura de esta tarde en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el 6. Los Hechos, capítulo 3, desde el 1 hasta el 6. Dice así en la página 134 del Nuevo Testamento. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hasta aquí la lectura de esta tarde. Bien, vamos a tener una breve palabra de oración más. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ahora también con mucho temor y temblor nos acercamos delante de ti, rogándote, Señor, por una palabra que también nos puedas dar, aparte de toda la que hemos recibido en abundancia desde el día de ayer, del día de hoy, Señor, y que pueda ser una palabra que permanezca en nuestros corazones, que nos ayude, Señor, para que cada uno pueda llevarse una bendición para comenzar esta semana, Señor, con bendición, Señor. Ayúdanos también a crecer en tus caminos. Y también, Señor, si hay alguno que todavía no tiene a Cristo en el corazón, que pueda abrir las puertas de su corazón y recibirle, Señor, al escuchar el Evangelio de Jesucristo. También que la Iglesia pueda estar orando para que algún alma, Señor, pueda pasar de muerte a vida y que esto lo podamos tomar con total gravedad y seriedad, Señor, porque es importantísimo, Señor, que lo podamos hacer entre tanto que se dice hoy. Y también por las decisiones espirituales, Señor, nuestras, que ya somos tus hijos, para que podamos ser corroborados, Señor, con potencia en el hombre interior. Así te agradecemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, tenemos en este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles dos personajes que ya no están con el Señor Jesucristo como lo estuvieron en los relatos de los evangelios, sino que ahora a ellos les toca en una forma, podemos decir, personal y como protagonistas. Por eso este libro se titula Hechos de los Apóstoles, ¿no? Son las cosas que hicieron los apóstoles. Los evangelios tratan sobre la vida del Señor Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del Señor Jesús. Todo lo que hizo, lo que comenzó a hacer. Y luego Hechos de los Apóstoles, ya cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, tienen que ellos ahora tomar protagonismo, y este protagonismo de carácter espiritual y con la misma dirección y poder con el cual el Señor también obró. Entonces, queridos, tenemos acá a Pedro y Juan. Pedro, un hombre mayor que Juan en edad, pero que los dos fueron llamados por el Señor Jesucristo
cuando estaban haciendo sus tareas, que era de pescadores. El Señor pasó junto al mar de Galilea y allí primero vio a Pedro y a su hermano Andrés y los llamó, y después pasó por otros hermanos y ahí lo llama también a Juan, que estaba con su hermano, a que lo sigan. Y ahí comenzó esta obra en estas personas de similares características que nosotros, que les tocó vivir un tiempo determinado en este mundo, pero que tuvieron el gran privilegio de decir: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, al Mesías. Y Pedro y Juan subían juntos al templo. Unas palabras que tenemos que nosotros aprender. Qué precioso que es saber y alegrarse con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, decía el salmista, con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y al decir juntos, está diciendo también de común acuerdo. Está diciendo: concertamos para ir a este lugar, a la casa de Jehová, al templo. Luego, con el correr del tiempo, este templo fue destruido, el de Jerusalén, y el Señor Jesús decía a la mujer samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que en cualquier lugar donde se congregan 2 o 3 personas en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio. Y en el Nuevo Testamento se enseña también que había iglesias que se hacían las reuniones en casas familiares, a la iglesia que está en tu casa. Y qué precioso poder pensar que los que se reúnen lo hacen para invocar el nombre del Señor Jesús. Pero estos grandes hombres de Dios, de este calibre, con todo lo que experimentaron, aún subían al templo a la hora de la oración. ¿Cómo necesitaban ellos congregarse? ¿Cómo necesitaban ellos orar? Y es aquí donde también podemos hacer foco, porque los misiles que tira el enemigo de nuestras almas, los dardos de fuego, las tentaciones, son para que los hijos de Dios no se junten. Y al contrario, va a desear por todos los medios que no se congreguen. Porque si yo los separo, se van a empezar a enfriar, se van a alejar, van a tomar otros caminos. En Hebreos nos dice la palabra, el apóstol exhorta diciendo: no dejando vuestra congregación. No dejando vuestra congregación. Porque es un ataque sutil que surge de nuestro corazón cuando es tentado a buscar otras cosas. Y no se puede cumplir esto de ir juntos al templo y alegrarnos, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está Él en medio. Y el Salmo 133
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque allí envía Dios, ¿qué cosa? Bendición para los que ya son hijos de Dios. Bendición espiritual, prosperidad para el alma y vida eterna para aquel que todavía no sabe que estamos acá para predicar el Evangelio y para que pueda alcanzar la salvación de su alma. Eso es un gran privilegio y un honor poder dar la palabra para que las almas puedan alcanzar, como también un día nosotros escuchando y estando desde ese lugar, desde el banco, desde la silla, o sentado en el pasto en el campamento, o en un fogón, escuchamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo como único y suficiente Salvador. Es el Espíritu de Dios que obra en el corazón del pecador para que éste entienda y comprenda su condición y pueda extender su mano. Por eso la iglesia no es un lugar y no debe procurar ser nunca como un club social, donde voy porque me siento bien, porque me saludan, porque es un momento en el cual me divierto o me interesa lo que dice la Biblia. A nosotros en la iglesia no nos debe interesar llenar este lugar, que explote, que tiremos esta pared y hagamos más para que se llene de gente. Nos debe interesar que las almas puedan ser ganadas para Cristo, por Cristo, rescatarlas del infierno y que puedan pasar a tener vida eterna e ir al cielo. En Pasco, locro, choripán, feria americana, y podemos hacer un montón de cosas para atraer gente. Pero qué lejos está de predicar el Evangelio que puede alcanzar el alma y darle el perdón y darle una nueva vida. Ese es el objetivo de la iglesia. Por más que seamos pocos, predicar la palabra, porque un día se va a sentar un alma que Dios la envía, que tiene necesidad y escucha la palabra de verdad y se salva. Y no todo lo otro. Todo lo otro va a venir por añadidura. Lo cierto que la Biblia nos enseña que estos hombres de Dios tenían necesidad de ir a la iglesia. Y yo soy tentado también. Uy, qué frío que hace hoy. Bueno, ponete un par de medias más. Pero tengo frío en la espalda y ponete un chaleco. Y las orejas se me congelan. Y bueno, acá no podemos estar con sombrero, ¿no? O gorro. Pero abriguémonos, prendamos la estufa y saquemos de lado las excusas. O me duele la cabeza, o hoy justo no. ¿Cuántas cosas, no? Para que podamos anhelar estar acá y escuchar la palabra. Y cuando nos vamos mejor y no peor. Tenemos que continuar. Podríamos hablar de la hora, de la oración, pero ciertamente había un hombre que era cojo desde el vientre de su madre y era traído, al cual ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este hombre, pobre hombre,
Nos dice el capítulo número 4, versículo número 22. ¿Cuántos años tenía? A ver si alguien lo lee a la parte final. Más de 40. Más de 40 años. Y si era desde el vientre de la madre, ¿qué significa eso? Que nació así. Cojo quiere decir como rengo, o que tiene defectos en los pies, en los tobillos, y no puede caminar. Y no lo podía hacer porque era traído. ¿Qué quiere decir era traído? Que lo tenían que llevar. Y lo tiraban o lo ponían como una bolsa delante de la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pidiese limosnas a los que entraban en el templo. Cuando voy por 12 de octubre para Quilmes, hay un Banco Provincia ahí, y se ven que están en la entrada. Acá en Temperley también. Gente que se ubica porque la gente que entra al banco va a hacer transacciones, y si es medio, se moviliza y ve la persona que está ahí, quizás le da, uy, todo lo que tengo, le voy a dar un poco. Saben dónde ir. Y en el templo también. Mucha gente venía de otros países y traían para diezmar. Y sabemos, ¿no?, que es dar a Dios, pero también al prójimo. Entonces lo ponían ahí porque sabía que algo iba a recibir. Y hoy por hoy se sabe todas las astucias que hace la gente para poder recibir plata sin trabajar, ¿no? Porque simulan ser discapacitados, y las cámaras que hay ahora por todos lados muestran cómo llegando a la esquina, doblando, dejan las muletas, van caminando normal, suben al colectivo, la pierna, si son medios contorsionistas, las doblan de tal forma que parezcan que están amputados, y todos nos asombramos porque realmente parecen que son así. En el tren había uno con una patineta que andaba arrastrándose, ¿sí? Y también se lo vio que andaba caminando por ahí. Pero este hombre de verdad, era más de 40 años, que estaba solamente a la puerta del templo, sin poder entrar y sin saber para qué servía ese templo, quizás. Pero se encuentran con estos hombres de Dios y la vida va a cambiar. Porque nos dice acá, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diese limosna. Entonces se encuentra con ellos y le rogó. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Acá tenemos dos cosas importantes que tenemos que considerar, y hace mucho el pastor Daniel lo habló, pero qué importante es cuando está uno hablando poder mirar a los ojos de la persona. Y los ojos hablan mucho, aunque no son los labios, aunque no es la boca, hablan los ojos. Florencia me decía el otro día de una persona que en un momento tenía los ojos todos cristalizados de ternura. Brillaban, parecían así, tierno. Pero cuando le dijo una cosa, esos mismos ojos que parecían todos tiernos y emocionados, al sentirse su yo tocado,
Se transformaron en ojos ¿de qué? De ira. ¿Cuánto hablan los ojos, no? Y los grandes actores de televisión tienen esa facultad. De en un momento estar y de repente tornarse en todo lo contrario. Porque hablan con sus ojos. Y Pedro le está diciendo acá, fijando los ojos en él, mirándole, buscando una conexión. Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. La atención también es algo que parece como que tenemos una atención, que cuando son las cosas del Señor, nuestra atención vuela como pajaritos. Ayer estábamos hablando con la hermana Aldana Siri, con un muchacho que vino a la escuelita y le pregunté, ¿hasta qué edad viniste a la escuelita? Y entre los 12, 14 años. Bueno, pero recibiste a Cristo en tu corazón, ¿qué te acordás? ¿Vos sabés lo que pasó con tu abuela hace poco? Sí, Fer, perdóname, pero decilo vos, Aldi, ¿qué dijo? Te preguntó por otro tema que nada que ver, quería saber por una casa. Sí, la casa que está ahí, la de tu abuela, ¿se vende? Pero para que estamos hablando de esto. Porque su cabeza, su atención, estaban en otro lugar. Y yo me imagino a este hombre que estaba en unas gradas, supongamos, sentado, y Pedro y Juan están hablando, y habrá estado mirando, uy, allá pasa aquel que tiene mucho, uy, aquel está subiendo, Pedro y Juan, mira a nosotros, está atento. ¿Cuántas personas van a ir al infierno por no estar atentos al mensaje? Y tuvimos que volver a centrar a este muchacho y hablarle con mayor amor, porque desviaba la conversación, ¿no? Y la pregunta que está acá en el folletito que se dio, ¿qué haré para poseer la vida eterna?, era nuestro encabezamiento para comenzar a charlar con las almas. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Qué importante también pensaba en cuánto se despojaron estos hombres y no buscaban satisfacer sus limosnas. Pedro dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y acá se realiza un milagro que Dios permitió que sea así. No lo realiza el Señor Jesús a este milagro, sino que lo hacen estos apóstoles. Y fue un milagro completo, porque el versículo 16 dice, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una completa sanidad implica no solamente la sanidad física, porque la sanidad física fue la siguiente, y tomándole por la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos, Esa fue la sanidad física, pero la sanidad espiritual, para que sea un milagro completo, implica
que en un momento de atención los apóstoles le hablaron del Evangelio de Jesucristo. Porque nadie puede entrar al cielo sin escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de salvación. Es necesario nacer otra vez. Y para que este hombre experimente la completa sanidad, tuvo que creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, el versículo 8, andando y saltando y alabando a Dios. Queridos, este hombre me representa a mí. Muchos años, postrado, tirado, traído, pidiendo. Nosotros muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, hasta que se nos presenta Jesucristo. Jesús quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es nuestro Salvador. Y así como Pedro y Juan subían al templo y estaban por ir, y estaban por entrar en el templo, nos habla de un anticipo también del cielo. Aquellos que son hijos de Dios, un día hemos de entrar al cielo. ¿Y este hombre dónde estaba? A la puerta. Estaba a la puerta, todavía no entró. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué pasó? El versículo 8 dice, y entró con ellos en el templo. Qué precioso entonces. Los que vamos en una dirección, que venimos a la casa del Señor, poder hacer que otros entren también a escuchar la palabra. Pero más precioso es que otros entren también por la fe que es en Jesucristo al cielo. Y que no se queden afuera. Y entrar, habiendo experimentado, como ya lo dijimos, esta experiencia preciosa de nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez, nacer otra vez significa nacer del Espíritu de Dios, arrepentirse de los pecados y creer en el nombre de Jesucristo. Es un nuevo nacimiento. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y luego dice el Señor también, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que nacer espiritualmente, por la fe, creyendo en este Salvador. Y así vamos a tener la plena seguridad y certeza de poder entrar junto con muchos que ya creyeron en el reino de Dios. En eso se basa la predicación del Evangelio. Lamentablemente, la palabra, como decía el pastor Marco, muchos la aumentan y otros la disminuyen. Y lamentablemente se aumenta mucho sobre los milagros,
se focaliza en la sanidad. Pasa la avioneta. ¿Cómo se llama la avioneta que pasa por acá? El pájaro, ¿no? El avión que mejor se escucha. Y muchos años pasó diciendo: Jesucristo sana y salva. Campaña evangelística de sanidad. No puede venir el enfermo, traiga la foto. Viene el enfermo, si no lo pueden curar, no tiene fe. Y tantos milagros que puede hacer el demonio, el diablo, mentirosos. Entonces se aumenta la sanidad física. ¿Le duele la cabeza? Tiene el demonio del dolor de cabeza. Venga que le oramos. Y así se lucra, se cobra plata por todo eso. Porque llenar todo un estadio implica también llenar los bolsillos. De 10 y Dios le va a dar 100. De 100 y Dios le va a dar 1000. De 1000 y Dios le va a dar 10.000. Y va a tener prosperidad en su trabajo, en su negocio, en las ventas. Tiene problemas con su esposa, con su esposo. Y todo promesas. Se aumenta en eso, se disminuye en la verdad. Y acá la palabra es clara, porque el apóstol Pedro y Juan, luego de hacer este milagro, dice en el versículo 12, y viendo Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiese hecho andar a éste? No pongan los ojos en nosotros. ¿Qué es lo primero que hace una campaña evangelística de alguien que viene? ¿A quién pone de nombre? Al que lo va a dar. Tal o cual pastor va a venir a hacer esto. No pongan, dice Pedro, los ojos en nosotros. Queridos, lo que focalizaban Pedro y Juan, lo vamos a ver ahora. Es que el Señor Jesús padeció por los pecadores para que los pecadores se puedan arrepentir, para que se puedan convertir, con el fin de que cada uno se pueda convertir de su maldad. Así dice el final del versículo 26. Para eso padeció el Señor Jesús. Para eso resucitó, para que nos podamos convertir de nuestra maldad. No miremos ahora todo afuera, miremos adentro. Y dice la palabra acá, en el 4:2, resentidos estaban los sacerdotes y magistrados del templo, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección ¿de qué? De los muertos. Esa era la palabra que debía ser predicada. Que en Jesús estaba la vida, la resurrección de los muertos. A Pablo se le burlaban y le decían: te oiremos de esto otra vez. Pero los apóstoles anunciaban eso, no focalizaron en la sanidad que hicieron. Focalizaron en la resurrección de los muertos. Y también cómo luego el 4:33 dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Ese era el tema.
que no se desvíe por un hombre que fue sanado, que fue salvo. Sigamos hablando de esto y con gran esfuerzo, la resurrección del Señor Jesús. Y estos mismos testigos, Pedro y Juan, nos dicen San Juan, capítulo 20, unas páginas para atrás. Miren qué lindo, porque acá están Pedro y Juan también. Lo voy a leer corrido. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro, el que estaba en Hechos capítulo 3, y al otro discípulo, que es Juan, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. ¿Vieron que decían subían juntos? Ahora corrían juntos. Pero el otro discípulo, que es Juan, corrió más presto que Pedro. ¿Y por qué piensan que corrió más presto? Era más joven. Si yo le quiero jugar un pique a alguno acá, me va a ganar seguro. Y así podemos decir la edad, ¿no? Y entonces Pedro era mayor que Juan, y Juan llegó primero. Y dice, bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró Juan, se quedó afuera. Luego llegó Simón, Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados. ¿Por qué estaban los lienzos echados? ¿Qué son los lienzos? Las sábanas con que habían envuelto el cuerpo del Señor. Los vio echados así, acomodaditos. Eso vieron. Y dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio, ¿y qué cosa? Y creyó, porque aún no sabían la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Que Él resucitase de los muertos. Y eso es lo que los apóstoles trataban y hablaban a todas las personas. Y muchos de los que habían oído la palabra acerca de la resurrección, volvemos a Hechos 4, creyeron. Y fue el número de los varones como 5.000. Esta palabra es una palabra fiel y digna para ser creída, para ser recibida. Y así como en el Señor Jesús se debe creer en su nacimiento virginal, se debe creer en su persona y en su obra, se debe creer en su muerte en la cruz, se debe creer en su resurrección, se debe creer en su segunda venida. Y así es como un diamante precioso que tiene muchas caras. Y cualquiera cara que nosotros veamos de ese diamante precioso es para que el hombre, creyendo, pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Y al hablar de la resurrección, estos testigos que corrieron, que vieron los lienzos echados, eso es lo que hablaban. Muchos creyeron. Y aparte también estaba siempre este hombre que había sido cojo con ellos, o sea que nada impedía que crean. Y terminamos con el versículo número 12 del versículo 4, del capítulo 4, perdón. Y vamos a leer, para tener un poco de contexto, el versículo 9.
Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Queridos, este hombre, vuelvo a repetir, nos representa, el hombre enfermo. Y nosotros también hemos obtenido muchísimos beneficios en Cristo. Y la manera en que hayamos sido salvos, de qué manera éste haya sido sanado, también cada uno de nosotros se podría parar y decir cómo Cristo llegó a su vida, en qué momento, en qué situación, estaba así y asá, y escuché la palabra y fui salvo. Tengo seguridad de ese día, en qué momento y en qué manera escuché la palabra del Evangelio. Últimamente, gracias a Dios, hay jóvenes y mayores que pueden decir: yo escuché cuando me invitaron a este bautismo, cuando fue el aniversario de la iglesia, justo que había un cumpleaños, escuché la palabra, o en el campamento de la iglesia, o simplemente cuando escuché a un niñito que daba un testimonio o decía un texto, el Señor me tocó el corazón y le recibí. Y podemos escuchar de qué manera hemos sido salvos. En la reunión femenil, acá o en Monte Grande, hay testimonios, en los geriátricos, de qué manera el Señor puede salvar en forma individual, porque Él se acomoda a cada necesidad. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por Él, siempre por el Señor. Y así como decíamos y hacíamos mención, un día vamos también a estar en la presencia del Señor. ¿Y por quién va a ser? Pregunta. Por Él, por el Señor. Por el Señor vamos a estar en la presencia de Dios, salvos, sanos, sin pecado, sin enfermedad, sin corrupción. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salud. Querido, sigamos la lectura. En ningún otro hay salvación, hay sanidad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en todos los tiempos de la existencia humana, desde que se crió los cielos y la tierra hasta que desaparezcan el cielo y la tierra que van a pasar. No hay otro nombre como el nombre del Señor Jesús en que podamos ser salvos. Y ese podamos, ¿quién lo está diciendo? Pedro. Y se está incluyendo, como que él también necesitaba esta salvación, por cuanto todos pecamos. Pero él entendió, comprendió que solamente en Cristo hay salvación, y salvación para toda eternidad, en que podamos ser salvos. Qué lindo, qué precioso el Evangelio. Y en este tiempo, mientras que crece la distorsión del Evangelio verdadero, bendito, todavía hay un lugar en San José que se predica la palabra tal cual como lo leemos, y que no sea adulterada, sino que pueda ser real, genuina en el corazón, una palabra viva y eficaz. ¿Alguien quiere recibir a Cristo
como Salvador personal? ¿Alguien quiere abrir la puerta de su corazón? En primer lugar voy a preguntar, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Si no le tienes, ¿le quieres tener? Esto que pasó acá, este milagro, es para que se junte todo el pueblo y pueda escuchar el mensaje de resurrección del Señor, para que la gente se puedan arrepentir de sus pecados y para que sean borrados estos por la sangre del Salvador. Y este Evangelio es para que cada uno de nosotros nos podamos convertir de nuestra maldad. Que el Señor nos abra los ojos espirituales. Bajemos nuestras cabezas un segundo para que nadie vea. Y si hay alguno que quiere recibir a Cristo como Salvador, le rogamos en el nombre del Señor que crea en Cristo, que puede perdonarle, limpiarle sus pecados y que se arrepienta de ellos, para que pueda recibir la vida eterna. No podemos darle otra cosa acá, No le podemos dar plata, no le podemos dar oro, no le podemos dar prosperidad, no le podemos dar nada material, solamente en el nombre de Cristo te rogamos que le recibas como Salvador personal. ¿Hay alguno que quiere tener a Cristo en su corazón? Que levante su mano un segundo y luego la baje, como diciendo creo en esta palabra. ¿Hay alguno? No nos hagamos esperar. ¿Hay alguno que quiere recibir a Cristo en su corazón? Los apóstoles, el Señor te bendiga. Los apóstoles fueron, vieron y creyeron. A nosotros nos toca escuchar con atención y recibir por fe. ¿Hay alguno más que quiera recibir a Cristo? El Señor nos bendiga y bendiga su palabra en medio de nosotros.